Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión vamos a sumergirnos en el sistema de archivos NTFS, New Technology File System, es decir, nueva tecnología de sistema de archivos. El sistema de archivos predeterminado en Windows desde hace décadas, en concreto desde Windows, en el Service Pack 3 lo incluía, creo que en el Windows Service Pack 2 también. Si alguna vez guardaste un archivo en una computadora Windows moderna, es muy probable que haya quedado almacenado en una partición formateada con NTFS. Hablaremos de su historia, de cómo funciona por dentro y de por qué fue un salto adelante respecto a los sistemas de archivos anteriores. Debate para un viaje que nos llevará desde los inicios de Windows NT en los 90, pasando por las entrañas técnicas de NTFS, como la Master File Table y el Journaling, hasta compararlo con otros sistemas de archivos como FAT32, XT4, APFS o ZFS. Todo ello en un lenguaje cercano pero riguroso. Pues nada, vamos a continuar, ¿no? Bien, historia de NTFS. Comencé por un poco de historia. A mediados de los años 80, Microsoft trabajó junto con IBM en un nuevo sistema de archivo OS2 y su sistema de archivo llamado HPFS. Tras desacuerdos, cada compañía siguió por su lado. IBM continuó con OS2, mientras que Microsoft creó Windows NT y con él NTFS. NTFS tomó varias ideas prestadas de HPFS. No era totalmente inventado de cero, de hecho ambos sistemas comparten incluso el identificador de partición 0x7 debido a esa herramienta común. En resumen, NTFS nació a inicios de los 90 como la respuesta de Microsoft a la necesidad de un sistema de archivo más robusto, moderno, para su nueva familia de Windows NT. La primera versión de NTFS 1.0 llegó en 1993 con Windows NT 3.1, introduciendo ya características avanzadas para la época. Un dato curioso es que NTFS 1.0 inicialmente no era compatible con las versiones posteriores hasta aplicar un parche. Cosas de ser una tecnología en desarrollo. Luego vino NTFS 1.1 en 1995 con Windows NT 3.1 o 3.5, perdón, que por primera vez incorporó compresión de archivos y listas de control de acceso para permisos granulares. En 1996, NTFS 1.2, Windows NT 4.0, a veces referido como NTFS 4.0 por el número de la versión del sistema operativo, añadió las descripciones de seguridad para proteger archivos del sistema. El gran salto llegó con NTFS 3.0 en 2000 junto a Windows 2000. Aquí se introdujeron las cuotas de disco, el cifrado de archivos a nivel de sistema, los archivos dispersos, los puntos de reanálisis y el registro de cambio USN, entre otras mejoras. Básicamente NTFS 3.0, también conocido como NTFS 5.0 por Windows 2000, incorporó muchas de las funciones Pro que hoy damos por sentadas, como poder limitar el espacio por usuario o cifrar datos sensibles. Un año después, NTFS 3.1 llegó con Windows XP en 2001 y expandió su estructura interna de la MFT, añadiendo un número de registros redundante para ayudar a recuperar entradas dañadas. Entre NTFS 3.1, también llamado NTFS 5.1 por la versión de Windows XP, es de hecho la base de NTFS que seguimos usando hasta hoy. Desde Windows XP en adelante el núcleo NTFS no ha cambiado de versión de forma significativa. Windows agrega funcionalidad alrededor, pero sin alterar el formato fundamental. Por ejemplo, Windows Vista en 2007 introdujo características como los enlaces simbólicos a nivel de sistema de archivos y NTFS transaccional, aprovechando capacidades ya presentes, pero todo ello sin cambiar la versión subyacente de NTFS. Incluso en Windows 10 y Windows 11, NTFS sigue siendo esencialmente el mismo sistema maduro y probado, aunque Microsoft ha estado desarrollando en paralelo un sistema de archivos de nueva generación llamado RFS, enfocado en servidores. RE ya hice yo un vídeo en su día, bueno, un vídeo no, hice un podcast en su día. Tengo que hacer también una diapositiva con esto, ya veré lo que hago. Bien, RFS promete mayor resiliencia y tamaño, pero por ahora NTFS sigue siendo el rey en el mundo Windows para distros de sistema y para la mayoría de usos cotidianos. Estructura interna de NTFS, MFT, Journaling y más. Para entender por qué NTFS supuso un avance, veamos cómo organiza los datos internamente. NTFS se basa en una estructura central llamada Master File Table o tabla maestra de archivos. Imagínate la
MFT como el índice de un libro o el catálogo de una biblioteca. Es un registro exhaustivo de todos los archivos y directorios de volumen NTFS, donde cada archivo ocupa una entrada. En esa entrada MFT guarda metadatos del archivo, su nombre, tamaño, fecha de creación y modificación, permisos de acceso y lo más importante, qué bloqueos o clúster de disco ocupan sus datos. Es decir, la MFT lleva el mapa de ubicación de cada archivo. Si un archivo es muy pequeño, NTFS es lo bastante astuto como para guardar su contenido completo dentro de la propia MFT, en la entrada en lugar de ocupar clúster aparte. A esto se le llama atributo de residente. En cambio, si el archivo es grande, la MFT almacena punteros o stents que señalan dónde están sus fragmentos en el disco. Pero en todos los casos, la información vital para hallar un archivo o incluso reconstruirlo reside en la MFT. Debido a su importancia, NTFS toma medidas para proteger y agilizar el acceso a la MFT. Por un lado, reserva alrededor del 12,5% del espacio de la partición únicamente para el MFT. De este modo, la MFT tiene una área contigua de disco donde puede crecer con el tiempo sin fragmentarse de inmediato. Cuando la MFT se llena y necesita más espacio de reservado, el sistema comienza a ubicar parte de la MFT fuera de ese rango, lo que puede introducir fragmentación en la tabla maestra, pero gracias a la reserva inicial generosa, esto se retrasa lo máximo posible. Además existe una copia de seguridad de la MFT llamada $MFT mir, que duplica sus primeros registros críticos, como el registro del directorio raíz, de manera que si se daña el comienzo de la tabla principal, hay una mínima esperanza de recuperación con esos duplicados. Otro pilar interno de NTFS es cómo maneja los directorios e índices. En lugar de guardar la lista simple de archivos o por carpeta, NTFS implementa la estructura de directorios usando árboles B, una estructura de datos eficiente para búsquedas y ordenamientos. Esto acelera notablemente el acceso a archivos en carpetas con muchísimos elementos, ya que en vez de buscar secuencialmente, realiza búsquedas logarítmicas. Los nombres de archivos se almacenan en Unicode, es decir, UTF-16, para soportar prácticamente cualquier carácter. Esta combinación de índices B-tree y soporte de nombres Unicode largos fue un avance enorme respecto a FAT, donde los directorios podían volverse lentos con muchos archivos y los nombres tenían aquellas limitaciones de 8.3 características de versiones antiguas. Pero quizás la extraña de la estructura NTFS por sus implicaciones en fiabilidad es el journaling o registro transaccional. NTFS mantiene un log de las operaciones críticas que va a realizar en el sistema de archivos. Antes de efectuar un cambio, la acción se escribe primero en un archivo registro llamado logfile, el journal. Solo después de apuntar la intención del journal, NTFS procede a ejecutar la operación y posteriormente marcar el journal que se completó. ¿Qué se logra con esto? Que si ocurre un fallo inesperado, un apagón, una pantalla azul, desconexión repentina del disco, el sistema de archivo pueda recuperarse releyendo el journal en el siguiente arranque. NTFS sabrá qué transacciones quedaron incompletas y podrá deshacer o rehacer cambios para dejar el volumen en un estado consistente. Este registro de transacciones garantiza la integridad del sistema de archivos, aunque no asegura salvar el contenido del archivo que estaba en medio de un cambio. Pero al menos previene estructuras corruptas. En la práctica esto se traduce en que NTFS es mucho más resistente a fallos súbitos de sistemas como FAT, donde el coste de energía podría dejar la tabla de asignación hecha un desastre. De hecho, los sistemas NTFS han demostrado tener una estabilidad muy superior a algo crítico, considerado lo propenso a fallos que eran las primeras versiones de Windows NT en los años 90. El NTFS además trata prácticamente todo como metadatos manejado mediante la MFT. Esta filosofía de todo se almacena en forma de metadatos permitió a Microsoft extender las capacidades de NTFS prácticamente fácilmente con el tiempo. Por ejemplo, para soportar Active Directory se añadieron campos de indexado adicionales en el propio sistema de archivos NTFS sin reestructurarlo por completo. También existen metaficheros especiales como, archivos internos ocultos, ¿vale? Como bitmap, que lleva un registro de qué clúster del disco están libres u ocupados. ATTRDEF, que define los tipos de atributos. Upcase para tablas con conversiones a mayúscula, para comparticiones de nombres. Extend, que contiene información de cuotas, puntos de enlace y otras extensiones. Todo esto se guarda como entrada en la
NTFS también. Es decir, hasta ahora el propósito del sistema de archivos se describe a sí mismo mediante archivos administrativos. Esta arquitectura de autorreferencia es poderosa. A nivel lógico, un desarrollador de Microsoft puede añadir un atributo nuevo, archivos, creando un tipo de registro de la MFT sin tener que rediseñar todo el sistema de archivos. En resumen, internamente NTFS es complejo pero elegante, una gran tabla central MFT que indexa cada archivo, algoritmos inteligentes como Bitrix para acceder rápido a los datos y reducir la fragmentación, y un mecanismo de journaling que actúa como una caja negra que salva la situación en caso de accidente. Toda la infraestructura da soporte a la funcionalidad avanzada que veremos a continuación. Características técnicas de la clave de NTFS. Pasaremos ahora a las funcionalidades clave que hacen NTFS destacar, muchas de las cuales nacieron de las versiones históricas que mencionamos. Seguridad y permisos. NTFS implementó desde los años 90 un modelo de seguridad robusto a nivel del sistema de archivos. A diferencia de FAT, donde cualquier usuario o programa podría acceder a cualquier archivo, NTFS permite definir listas de control de acceso detalladas a cada archivo o carpeta. Esto significa que un administrador puede establecer exactamente quién tiene permiso de escritura, lectura y ejecución borrada, etcétera, sobre cada recurso. Por ejemplo, puede hacer que solo tu usuario pueda abrir cierta carpeta, negando el acceso a otros usuarios del mismo PC. Estos permisos se almacenan como atributos de seguridad en la MFT y Windows los hace cumplir estrictamente. Esta capacidad fue fundamental para entornos corporativos y multiusuarios. Garantizó la integridad y confidencialidad de los datos, controlando quién podía acceder a qué. En resumen, NTFS trajo a Windows un esquema de permisos al estilo Unix, pero mucho más granular y flexible, que sigue siendo la base de la seguridad de archivos en Windows hoy. Compresión de archivos. NTFS soporta compresión transparente de archivos a nivel de sistema de archivos. Esto se introdujo en NTFS 1.1 en Windows NT 3.51. Uno puede marcar una carpeta o archivo para compresión NTFS y el sistema automáticamente comprime los datos al escribirlo al disco y lo descomprime al leerlo, todo ello al vuelo y sin que las aplicaciones tengan que saberlo. La ventaja es obvia, es ahorrar espacio en discos para archivos que se prestan a ser comprimidos. La compresión de NTFS usa un algoritmo similar al Z67 y trabaja por bloques. Generalmente no comprime archivos muy pequeños ni aquellos ya comprimidos, para no malgastar CPU. Ojo, aunque es transparente, comprimir archivos añade carga de procesador y puede degradar algo el rendimiento, por lo que suele usarse en archivos que no se acceden constantemente. Aún así es una función útil de sistemas antiguos como FAT32 no ofrecía. Cifrado de archivos. Desde Windows 2000, NTFS 3.0 se incluyó EFS o Encrypted File System, que permite cifrar archivos o carpetas para proteger de accesos no autorizados. Al cifrar un archivo con EFS, NTFS usa una clave de cifrado ligada a tu cuenta de usuario, integrada con Windows, para encriptar los datos en disco. Si otro usuario u otro sistema intenta leer esos datos directamente, los verá incomprensibles. El descifrado ocurre sobre la marcha cuando el dueño legítimo accede. FS es muy práctico para resguardar información sensible, no obstante conlleva precauciones si pierdes el acceso a tu cuenta o no conservas una copia de seguridad de la clave de cifrado, podrías perder para siempre los datos cifrados. Cabe mencionar que este cifrado opera a nivel de archivos individuales, distinto al cifrado de disco completo tipo BitLocker. FS fue una de las novedades que posicionó a NTFS por delante del sistema UXT2 o FAT32 en entornos empresariales a inicios de los 2000. Journaling. Ya hablamos del journaling como estructura interna, pero hay que destacar que es una característica técnica clave porque mejora la fiabilidad. Gracias a este registro de transacciones, NTFS puede recuperarse de fallos evitando la corrupción masiva. Por ejemplo, si en mitad de la estructura de un archivo grande hay un apagón, al reiniciar Windows, el sistema de archivos revisa su diario y asegura que las operaciones incompletas se arreglen o revierten. En la práctica, esto reduce la necesidad de pasar utilidades de reparación y hace que la incidencia de errores graves sea muy baja comparada con los sistemas no journaling. XT4, XFS, APFS, etc. también son journaling, pero NTFS fue de los primeros que popularizó esta tecnología en el mundo de Windows. Archivos dispersos, Spark File. NTFS soporta archivos huecos. Si tienes un archivo de 10 GB lleno principalmente
de ceros, NTFS no puede asignar realmente esos ceros en el disco, sino solo reservar espacio lógico. Ocupa en disco solo lo efectivamente escrito que no se sepa que no sean ceros, ahorrando espacio. Este tipo de archivo disperso es útil en base de datos, máquinas virtuales, y NTFS lo maneja automáticamente cuando un programa lo solicita. Punto de reanálisis, reparar point, ¿vale? Bueno, estos puntos de reanálisis son una especie de comodines dentro de NTFS que permiten implementar funciones especiales. Por ejemplo, reparar de NTFS habilita las unidades montadas y los Junction Point y los enlaces simbólicos a nivel del sistema archivo, entre otras cosas. Un Junction Point es como un atajo avanzado, es decir, es una carpeta que en realidad apunta a otra ubicación, incluso a otro volumen, funcionando similar a como en Linux hay enlaces simbólicos o montajes. Los Junction existen desde NTFS 3.0 y solo funcionan con directorios. Más adelante, desde Windows Vista, NTFS también soporta los símbolos enlazados o completos, que permite apuntar a archivos individuales o carpetas de forma muy parecida a los enlaces simbólicos de Unix. Técnicamente se implementan también con reparar point, pero son más flexibles que los Junction antiguos. Finalmente, NTFS también admite los enlaces duros desde Windows 2000. Un mismo contenido de archivos puede tener múltiples nombres en distintas ubicaciones del sistema de archivos. Por ejemplo, podemos tener datos informe 2x y backup informe 2x apuntando al mismo bloque de datos o ionos o inodos, ¿vale? Si modificas uno, también cambian varios porque en realidad es un único archivo con dos referencias, ¿vale? Es decir, el inodo es el mismo, ¿vale? Si no sabes lo que es un inodo, mírate mi presentación de que es un sistema de archivos, ¿vale? Esta funcionalidad es similar a la de inodos que existen en sistema Unix, efectivamente, inodos del sistema Unix. Los enlaces duros son útiles para evitar duplicar archivos y para ciertas aplicaciones. Soporte grandes volúmenes y archivos. NTFS desde su inicio superó las limitaciones de tamaño de FAT. Olvidémonos del límite de 4 GB por archivo de FAT32. NTFS, el tamaño máximo teórico de un archivo es astronómico, aunque las implementaciones actuales de Windows lo limitan, ¿vale? Y en cuanto a volúmenes, NTFS puede manejar unidades de terabytes sin problema. El límite práctico depende del tamaño del clúster. Con 4 kilobytes por clúster, un volumen NTFS puede ser de 16 terabytes en Windows XP, mucho más en sistemas posteriores y soportan GPT. En resumen, para un usuario normal, estos límites son virtualmente imposibles de alcanzar hoy en día. Lo importante es que NTFS fue diseñado para escala, pensando en servidores y futuro crecimiento. Esto contrasta con FAT32, que oficialmente solo maneja particiones de hasta 32 GB en Windows y 4 GB por archivo. Incluso comparándolo con XT4 de Linux, que soporta volúmenes de hasta un exabyte y archivos de 16 TB, NTFS se mantiene competitivo en capacidad. Otras características podemos mencionar también que el sistema de cuotas, con el cual un administrador puede establecer límites de espacio en disco por usuario en una partición NTFS. El NTFS lleva registro del uso de cada usuario y puede impedir que exceda su cuota asignada. Además, NTFS soporta marcas de tiempo de alta resolución, precisión de 100 nanosegundos y guarda hasta 3 marcas temporales diferentes por archivo. Y una peculiaridad interesante, Alternate Data Stream, que permite asociar datos adicionales ocultos dentro de un mismo sistema de archivos, dentro de un mismo archivo, ¿vale? Un archivo en NTFS puede tener múltiples flujos de datos identificados por nombre, por ejemplo, Nota.txt puede tener un flujo de datos secundarios ocultos donde se almacena el texto adicional. Estos Alternative Data Stream no son visibles al instalar archivos normalmente y se usaron para la compatibilidad con el sistema HPFS de Macintosh en tiempos de Windows NT, pero posteriormente se ha visto que también malware lo usa para esconder información. No deja de ser una funcionalidad más del sistema a usar con precaución. Como ves, NTFS es un sistema de archivos rico en prestaciones, soporta prácticamente todo lo necesario para un entorno moderno, seguridad por ACL, compresión, cifrado, journaling, grandes volúmenes, enlace avanzado, cuota y stream alternativo. Muchas de estas capacidades fueron innovadoras en su momento y todavía en 2025 siguen siendo relevantes. Bien, vamos a comparar NTFS con otros sistemas de archivo. NTFS no existe en solitario,
convive con otros sistemas de archivo en diferentes plataformas y sistemas operativos. Bueno, diferentes plataformas de otros sistemas operativos. Comparemos brevemente NTFS con otros sistemas de archivos comunes, FAT32, XTFAT, XT4 APFS y ZFS para entender su diferencia. Bien, FAT32 es el veterano proveniente de MS2 y Windows 90 y pico, ¿no? 95 y 98. Su mayor virtud es la simplicidad y compatibilidad universal. Prácticamente cualquier sistema puede leer y escribir en FAT32 sin software especial, ideal para memorias USB por esa compatibilidad. Puntos débiles. No soporta permisos ni seguridad por usuario, carece de journaling y tiene límites importantes al tamaño. Archivo máximo de 4 GB y particiones de hasta 2 TB. Esto lo hace inviable para archivos grandes. FAT32 tiende además a fragmentarse mucho con el uso. En resumen, FAT32 es como un coche antiguo, sencillo y fiable en casi cualquier terreno, pero con prestaciones limitadas. Nacido precisamente para superar esas limitaciones de FAT, soporta archivos y discos muchísimo más grandes y ofrece seguridad y estabilidad mucho mayores. XTFAT, creado por Microsoft en 2006, es el sucesor moderno de FAT32, pensado para unidades flash. El nombre lo dice Extended Packs. Ventaja: elimina barreras FAT32 permitiendo archivos mucho más de 4 GB y particiones enormes. Tiene algunas mejoras en la asignación de espacio, tamaños de cluster más eficientes y menos espacio desperdiciado, y mantiene buena compatibilidad. Windows y Mac OS lo soporta de forma nativa, y desde hace unos años Linux también lo incluye como soporte exFAT out of the box, gracias a que Microsoft publicó sus especificaciones. Por eso, XTFAT se ha vuelto el formato recomendado para discos externos, memorias compatibles entre Windows y Mac, ya que no tiene las restricciones de FAT32. Inconveniente: sigue sin journaling ni permisos avanzados. Esto significa que el pendrive XTFAT desconectado sin expulsar podría sufrir más fácilmente corrupción de archivos que si fuera NTFS. Tampoco soporta características como cifrado o enlace. Algunos dispositivos más antiguos o limitados pueden no reconocer XTFAT. En pocas palabras, XFAT llena el nicho de los USB universal, que FAT32 ya no podía por tamaño de archivo, pero el NTFS sigue siendo más robusto en entornos complejos. XT4 es el sistema de archivo estándar en Linux actualmente. Surgido en 2008 como evolución de XT3, XT4 es a grandes rasgos el análogo de NTFS en el mundo Linux. Es un sistema journal también y fue diseñado para alto rendimiento y escalabilidad en entornos tanto de servidor como de escritorio. Ventaja: maneja volúmenes gigantes y archivos de hasta 16 TB ofreciendo mucha capacidad. Incorpora técnicas para reducir la fragmentación como asignación diferida y el uso de stents en lugar de bloques individuales. En Cristiano XT4 intenta escribir los datos contiguamente y espera tener los tamaños finales antes de asignar espacios y evita fragmentar en lo posible. Esto funciona tan bien que en Linux rara vez hace falta de fragmentar un XT4. La fragmentación existe, pero es menor que en NTFS o FAT. Aún así, XT4 incluye una herramienta de fragmentación en línea por si se requiere. XT4 también soporta atributos extendidos, hace el POSIX y cifrado a nivel de sistema de archivos. Inconveniente: es nativo de Linux, Windows no lo soporta de fábrica. Para usar un disco XT4 en Windows se necesitan controladores o utilidades especiales. Tampoco posee algunas características avanzadas que ofrecen sistemas más nuevos. Estabilidad y rendimiento de XT4 está muy probado y es sólido como la roca. Tanto XT4 como TFS en el día de hoy brindan fiabilidad y buenas prestaciones, pero cada uno en su ecosistema. APFS. El Apple File System es relativamente reciente. Fue presentado en 2017 para iOS 10.3 y luego en macOS Edge Sierra. Reemplazó al antiguo sistema HPFS Plus en los dispositivos Apple. APFS está orientado a las tecnologías modernas de almacenamiento, sobre todo en unidades de estado sólido, SSD. Implementa copy on write en muchas de sus operaciones, lo que significa que en lugar de sobreescribir datos existentes, escribe copias nuevas y mantiene instantáneas. Así logra integridad similar o superar journaling, pero con menor costo en rendimiento. Ventaja: APFS es muy eficiente en operaciones de lectura-escritura concurrente y manejo de ficheros pequeños.
Emplea técnicas innovadoras como clonación de archivos y snapshots. Incorpora checksum para metadatos, de modo que detecta corrupción en estructura de directorio o tabla de asignación. Y aprovecha trim, el comando para ayudar a los SSD a gestionar bloques libres. En desempeño, Apple afinó a PCS para que, por ejemplo, copiar un archivo o calcular el tamaño de una carpeta sea mucho más rápido que con HFS Plus. Desventaja: la prioridad es la compatibilidad. APFS es propietario de Apple y solo está plenamente soportado en MacOS, iOS y sus derivados. Si conectas un disco HPFS a un PC con Windows o Linux, estos sistemas no lo leerán sin software especial. Y aún así la compatibilidad a día de hoy es limitada. Aunque HPFS tiene muchas ideas tomadas de ZFS, entre otros, carece de algunas de las funciones, como por ejemplo no hace verificación de integridad de los datos de usuario y no soporta compresión transparente nativa. En resumidas cuentas, APFS mejora sustancialmente el rendimiento y la seguridad en el ecosistema Apple, pero fuera de él es un formato poco práctico. En una comparación HPFS, NTFS versus APFS, ambos son sistemas de archivo avanzado. NTFS usa un journaling ACL y demás. APFS usa un enfoque en copia de escritura y optimización para SSD. Cada uno gana en su plataforma objetiva, pero ninguno es trivialmente usable en la plataforma del otro. ZFS, aquí entramos en terreno de servidores y alta fiabilidad. ZFS, que fue desarrollado originalmente por Sun Microsystems en 2005, es más que un sistema de archivos, también es un gestor de volúmenes integrado. Se diseñó con el mantra seguridad e integridad de datos ante todo. ZFS siempre mantiene checksum, su banda de verificación de datos y metadatos. Cada bloque escrito en disco tiene asociado un checksum cuando se lee y ZFS verifica que coincida. Si detecta corrupción y el sistema está en un arreglo redundante, ZFS puede reparar automáticamente ese bloque usando los datos buenos en las copias redundantes, lo llama self-healing. Por esto se suele decir que ZFS ofrece integridad comprobable de los datos en todo momento. Además soporta snapshots y clones ampliamente, compresión transparente, deduplicación y escalabilidad masiva en volúmenes compuestos en múltiples discos. Ventaja: ZFS es ideal para el almacenamiento de misión crítica. En servidores NAS, centro de datos, donde no se puede tolerar la corrupción de ningún bit, es común en sistemas BSD y en algunas distribuciones Linux, y suele utilizarse en servidores profesionales. En comparación, NTFS y XT4 no tienen verificación de integridad incorporada ni mecanismo de reparación automática, por lo que se consideran menos apropiados para almacenamiento a largo plazo sin supervisión. Desventaja: ZFS paga su precio en términos de uso de memoria y complejidad. Para que funcione fluidamente con todas sus bondades se recomienda mucha RAM. También menos flexible en ciertas operaciones. Y en cuanto a compatibilidad, ZFS es un software libre por su licencia, es incompatible con la del kernel de Linux, así que no viene integrado de serie, ¿vale? ZFS suele venir con una licencia diferente a la GPL y por eso no es compatible, pero bueno. Windows no soporta ZFS de forma nativa en absoluto, pero sí que hay algunos drivers de terceros que permiten ver ZFS en Windows. ZFS brilla en servidores dedicados y NAS de gama alta, pero no para usuarios de pie ni para mezclar con Windows. En suma, ZFS ofrece una robustez sin igual en las características de integridad, redundancia y recuperación de errores. Si tu prioridad es absoluta en la corrección de cada bit de datos y tienes el hardware para ello, ZFS es el campeón, pero para uso de desktop su overhead quizá no compense, y hay sistemas más ligeros como NTFS, XT4 o APFS cumplen con creces. Compatibilidad e interoperatividad. Uno de los aspectos prácticos importantes de NTFS es cómo funciona fuera de Windows, es decir, en otros sistemas operativos o dispositivos. Al ser un formato propietario de Microsoft, históricamente la interoperatividad ha sido un desafío, aunque hoy las cosas están mejor que hace años. En Windows, por supuesto, NTFS es totalmente compatible con todas las versiones de Windows modernas, Windows NT, 2000, XP, Vista, etc. Todos montan y usan NTFS de forma nativa. De hecho, desde Windows Vista en 2007, si instala Windows en un disco duro, este obligatoriamente debe estar formateado en NTFS. Lo que se habla
de la dependencia y optimización de Windows hacia NTFS. Las herramientas del sistema vienen integradas. En Linux, durante mucho tiempo, Linux no incluía soporte completo de estructura NTFS en el kernel, por las restricciones de conocer internamente NTFS. Vamos, que Microsoft no llegó a publicar su código, todo se ha hecho mediante ingeniería inversa. Sin embargo, gracias a la ingeniería inversa y esfuerzo de la comunidad nació el controlador NTFS 3G alrededor del 2006, que funciona en espacio de usuario y ofrece soporte completo de lectura-escritura para NTFS en prácticamente todas las distribuciones Linux. NTFS 3G ha demostrado ser muy estable, aunque más lento que un driver en el kernel. Tanto es así que por muchos años fue la solución predeterminada. Si conectabas un disco NTFS en Ubuntu, usaba NTFS 3G para montarlo y te permitía editar archivos sin problema. Más recientemente, en 2021, Microsoft publicó la especificación de SFAT y también abrió camino para NTFS. La empresa Paragon Software contribuyó con un nuevo driver NTFS 3 al kernel Linux. Desde la versión 5.15 del kernel, a finales de 2021, Linux tiene su propio driver NTFS nativo de alto rendimiento. Esto significa que en las distros actuales montar una partición NTFS ya no requiere NTFS 3G, sino que el kernel lo maneja directamente con un buen desempeño. En resumen, Linux hoy soporta NTFS bastante bien. Puede leer, escribir y hasta reparar cierta medida de partición NTFS de Linux. Aún así hay detalles a considerar. NTFS tiene un esquema de permiso distinto al de Linux y al montarlo en Linux generalmente todos los archivos aparecen con permisos genéricos. No es un gran problema en particiones de datos personales, pero hace que NTFS no sea ideal para, digamos, una partición raíz de Linux. Para compartir datos entre Windows y Linux, NTFS funciona bien. En MacOS puede leer volúmenes NTFS de manera nativa, pero en cuanto a escritura, la situación es limitada. Oficialmente Apple no ofrece escritura NTFS habilitada por default. Existe una forma no soportada de activarla, vía terminal VRAM y montarlo en modo escritura, pero es experimental. Por eso la mayoría de los usuarios en Mac recurre a software de tercero para escribir en NTFS. Los más conocidos son el driver comercial de Paragon NTFS Format o la versión Tusera de NTFS, que básicamente es NTFS 3G optimizado. Con esta utilidad en Mac puede utilizar NTFS casi tan bien como en Windows o Linux. Sin ella, solo lectura. Esto significa que si llevas un disco duro externo NTFS a un Mac, podrás copiar archivos desde él, pero no modificarlo ni añadir archivos. Apple tomó esta decisión posiblemente por licenciamiento o para fomentar formatos propios. Consecuencia práctica, intercambio de archivos entre Windows y Mac. Si es NTFS en Mac será solo lectura, por eso, como mencionamos antes, XFAT suele ser la elección para discos portátiles entre Mac y Windows. En otros dispositivos, consola, televisión, etc., aquí es donde el NTFS a veces tropieza. Muchos dispositivos electrónicos originalmente solo soportan FAT32 y más recientemente es FAT. NTFS, al ser más complejo y antes licenciado más restrictivamente, no siempre está implementado. Por ejemplo, las consolas de videojuegos y Xbox de Microsoft sí leen NTFS en discos externos, pero PlayStation durante mucho tiempo solo soportaba FAT32 o XFAT. Los televisores Smart y reproductores de DVD y Blu-ray a menudo requieren FAT32 o SFAT para reconocer un pendrive o disco USB. Algunos modelos más avanzados empezaron a soportar NTFS en lectura, pero es inconsistente. El dispositivo Android inicialmente solo FAT32, aunque hoy con apps o kernel modificado se puede montar NTFS también. En definitiva, NTFS no es el formato más plug and play fuera de entornos informáticos. Si vas a enchufar un disco a un coche, televisión, cámara o equipo diverso, es mejor usar SFAT o FAT32, pero luego esté seguro de que NTFS es reconocido. Compatibilidad hacia atrás. Cabe añadir que las versiones antiguas de Windows 9, 95, 98, etc. o ME Millennium no leen NTFS. Para usar NTFS en Windows 28, por ejemplo, se requería instalar unos controladores especiales, unos drivers de terceros. En Windows NT y posteriores sí, por supuesto, aunque en Windows moderno no soporta FAT32 o SFAT, no existe herramienta oficial para convertir NTFS de regreso a FAT32 sin formatear. Esto es lógico porque
NTFS puede tener archivos muy grandes o permisos de FAT. No entiende. Resumiendo esta sección, en entornos Windows, NTFS funciona a la perfección y es obligatorio para ciertas cosas. En Linux, NTFS está bien, soportado hoy. En MacOS solo lectura nativa y escritura con ayuda adicional. Y en muchos dispositivos embebidos. NTFS puede no ser reconocido donde FAT y SFAT siguen reinando. Ventajas y desventajas de NTFS en escenario real. No todos son especificaciones teóricas, en la práctica diaria la elección de un sistema de archivos impacta en nuestra experiencia, cuando NTFS es la mejor opción y cuando podría ser un inconveniente. Revisemos unos escenarios, discos duros internos y particiones del sistema Windows. Aquí NTFS es casi obligatorio y beneficioso si usa Windows 10 o Windows 11. Tu disco del sistema estará en NTFS sí o sí. Las ventajas en este caso son claras. NTFS permite que Windows implemente su propio modelo de seguridad, guarda sus puntos de restauración del sistema aprovechando características de NTFS y maneja archivos enormes. Un disco del sistema NTFS también se beneficia del journaling. Ante un apagón, es poco probable que tu instalación de Windows se corrompa irremediablemente. En contrapartida, no hay realmente desventajas aquí porque Windows está diseñado alrededor de NTFS. Un detalle, NTFS tiene cierta sobrecarga de espacio para estructuras como MFT y registro de cambio. En particiones muy pequeñas, esta sobrecarga puede ser un porcentaje significativo, por lo que en dispositivos diminutos a veces se usaba FAT. Pero hoy con discos de cientos de gigabytes o terabytes, el espacio extra que consume TFS es marginal. Disco duro externo USB. Si el disco duro va a ser usado exclusivamente en PC con Windows, formatearlo con NTFS puede ser una buena idea. Podrás almacenar archivos grandes sin preocuparte por límites y tener cierta resiliencia de conexiones por journaling y quizá aprovechar cosas como permisos cifrados EFS en un disco portátil. Ahora bien, si planeas compartir este disco con MacOS o llevarlo a otro entorno, cuidado. Como mencionamos, un Mac no podrá escribir en SNTFS a menos que instale software especial. Si lo conectas a, digamos, un televisor para ver películas, corres el riesgo de que la televisión ni lo reconozca si espera NTFS 32 o FAT32. Por lo tanto, la ventaja principal de NTFS es unidad externa, la compatibilidad limitada fuera de Windows. Bueno, de hecho, yo tengo una anécdota y es que cuando yo trabajaba en la tienda de informática, había mucha gente que traía allí a formatear, llevaba allí el disco duro porque habían metido el disco duro del ordenador bueno, el disco duro con las fotos de la boda, etcétera, en un Mac y lo había formateado y se había cargado todas las fotos. O sea, eso lo he visto yo cientos de veces, vamos, en la tienda de informática, porque, vamos, 5 años en una tienda de informática da para mucho. 5 no, 6 años en la tienda de informática da para mucho. Escenario Dual Boot. Supongamos que tienes Windows y Linux instalado en el mismo equipo y quieres una partición D compartida para datos accesibles de ambos sistemas. NTFS es en este caso una opción razonable. Windows obviamente la maneja y Linux también puede montar esa partición NTFS para leer y escribir gracias al driver NTFS 3G o NTFS 3. La ventaja es clara. Una sola partición común donde pones tu música, documentos, etcétera, y ambos OS la usan. Sin embargo, hay preocupaciones. Debes desactivar el inicio rápido, la hibernación en Windows. Esto se debe a que estas funciones colocan la partición NTFS en un estado como en suspensión y si Linux escribe en un NTFS con Windows que está hibernando, podría causar corrupciones o pérdidas de datos en Windows. En pocas palabras, siempre hay que apagar Windows completamente antes de acceder a esas particiones de Linux. Otra consideración, los permisos de archivo NTFS no se traducen a los permisos Linux. En Linux normalmente montarás el NTFS con permisos genéricos para tu usuario, pero no podrás aprovechar ACL ni atributos avanzados, ni tampoco usar NTFS para las particiones raíz o home de Linux porque carece de semántica necesaria. En definitiva, para compartir datos en Dual Boot, NTFS funciona bien con el cuidado de apagar bien Windows. Alternativamente podrías utilizar XTFAT para la partición compartida. Hoy Linux y Windows la soportan nativamente, pero el XFAT no tiene journaling, así que NTFS bien gestionado podría ser más seguro ante fallos. Almacenamiento en red y servidores Windows. En entornos de servidor Windows, NTFS es el único sistema de archivos utilizado en volúmenes locales.
Sus ventajas allí incluyen la ACL, las cuotas para administrar almacenamiento entre múltiples usuarios y la compatibilidad con servicios Shadow Copies, que permite Snapshot para restaurar archivos a versiones previas. En servidores de archivos grandes, NTFS se ha mostrado fiable a lo largo del tiempo. Una desventaja en volúmenes es enorme, puede ser la velocidad de ciertas operaciones. NTFS no suele ser muy veloz. Por ejemplo, borrar miles de archivos, enumerar carpetas con millones de ficheros puede ser lento en NTFS, en parte por la sobrecarga de actualizar tantísimos metadatos en la MFT. Sistemas más modernos XT4 y XFS a veces tienen mejor rendimiento en escenarios extremos de millones de archivos pequeños, pero esto es muy específico. Otra posible ventaja, NTFS no soporta mis archivos individuales de más de 4 GB en sistemas muy viejos. Por eso ya no es relevante. En Windows moderno el límite de archivos es enorme. En resumen, en servidores Windows NTFS se comporta muy bien, aunque en aplicaciones de storage de altísima demanda hoy empieza a adoptar ReFS u otros. Casos especiales, por ejemplo, edición de vídeo, trabajo con SSD, etc. Si trabajas con edición de vídeo audio en Windows, NTFS te permitirá tener esos archivos monstruosos de muchas decenas de GB sin inconveniente. Solo asegúrate de usar una unidad formateada con tamaño cluster adecuado si son archivos muy grandes. Yo recomiendo que si no sabes lo que te estoy diciendo, mi consejo es que lo dejes con, con las opciones por defecto, ¿vale? En unidades SSD internas, NTFS funciona bien y Windows se encarga de enviar comandos stream para que el SSD reutilice lo que es liberado. Un mito a aclarar, debo formatear mi SSD en exFAT para que dure más. No necesariamente, NTFS con journaling genera escrituras adicionales por el log, pero son pequeños. Los SSD modernos soportan muchísimos terabytes de escritura y el journaling de NTFS difícilmente acorte su vida de forma apreciable, mientras que las ventajas de NTFS son importantes. Windows incluso realiza mantenimiento automático en SSD y de fragmentación ocasional si detecta que es necesario. Sí, Windows 10 y Windows 11 desfragmenta SSD bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si hay mucho segmento de archivos pequeños o para consolidar el MFT con baja frecuencia, ¿vale? Windows 11 sí que sí que desfragmenta este tipo de sistema de archivos, ¿vale? Así que salvo que tengas un caso de uso muy particular, NTFS sigue siendo apropiado para SSD. Uso en dispositivos extraíbles pequeños. Aquí NTFS generalmente no se usa. Las cámaras, por ejemplo, suelen requerir FAT32 o SFAT. NTFS tiene más sobrecarga y muchas cámaras ni sabrían qué hacer con él. Pero NTFS tiene más sobrecarga y muchas cámaras ni sabrían qué hacer con él. Además, NTFS implica una escritura de metadatos, lo que en tarjeta SD de bajo nivel podría ralentizar las operaciones. Por ello, formatea la tarjeta de tu cámara en lo que recomienda el fabricante. NTFS lo dejamos para cuando ponerte esa tarjeta en el PC y se lo va a copiar en un disco duro o en un sistema externo, ¿no? Bien, problemas comunes de NTFS y buenas prácticas con NTFS. Aunque NTFS es un sistema robusto, ningún sistema de archivos es completamente inmune a los problemas. Veamos algunos inconvenientes típicos que pueden surgir con NTFS. En el uso diario y qué buenas prácticas debemos seguir para prevenir o mitigar esos problemas. Fragmentación del disco. NTFS, al igual que otros sistemas, puede sufrir fragmentación de archivos con el uso. Los archivos pueden terminar divididos en trozos no contiguos, lo que ralentiza la lectura y escritura de disco duro mecánico. La buena noticia es que NTFS fue diseñado para minimizar la fragmentación, tiene una estrategia inteligente al asignar sectores que atenúan este problema y reduce la necesidad de fragmentar constantemente. Por ejemplo, la mencionada reserva de espacio para MFT y la asignación de bloques en extensiones grandes cuando puede. Ayuda a que los archivos salgan lo más seguidos posible. Aún así, el tiempo, especialmente en volúmenes muy llenos, es normal que haya fragmentos. Buena práctica en Windows utiliza la herramienta adelante. El sistema, bueno, en Windows 7 tienes que utilizar la herramienta de fragmentación de disco. Y en Windows 11 y 10 se llama, también lo puedes utilizar, aunque también lo hace automáticamente, ya te digo, en determinados casos muy concretos, ¿vale? Otro de los problemas que tiene NTFS es la corrupción y error en el sistema de archivos. Gracias al journaling, NTFS es bastante resistente, pero puede ocurrir problemas, por ejemplo, si un disco tiene sectores dañados físicos
o si se desconecta un disco externo durante una escritura prolongada. Los síntomas podrían ser mensajes de error, archivos que desaparecen o se vuelven inaccesibles, o Windows pidiendo desanalizar y reparar la unidad X. En fin, es algo. Yo por ese tipo de cosas prefiero trabajar con copia de seguridad, ¿sabes? O sea, tener siempre la copia de seguridad de todo, tanto en el ordenador y en un sitio aparte, ¿vale? Recuperación de datos en caso de una corrupción mayor, por ejemplo, si daño el MFT principal y la copia de seguridad no es suficiente, podrías perder acceso a la unidad. Existen herramientas especializadas en la recuperación, capaces de escanear la estructura del TFS en bajo nivel y rescatar archivos. Lo ideal es anticiparse con backups, pero si no lo hay, estas herramientas pueden reconstruir MFT o al menos extraer archivos intactos. Y otro de los problemas que tiene es con los permisos de archivo. Un caso común es mover un disco NTFS de un PC a otro y encontrarse con archivos bloqueados por permiso, por ejemplo, en el document setting de diferentes PC, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Lo tienes que poner, tienes que asignar los permisos uno a uno y cada vez que lo instales en diferentes PC tienes que cambiarlo, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener claro es el tamaño de la MFT y el número de archivos. En casos muy particulares, si genera ciertos miles de archivos pequeños, la MFT puede crecer mucho. Esto puede impactar el rendimiento e incluso en el espacio, ¿vale? Ya he dicho de que NTFS reserva alrededor del 13% inicial para el MFT, pero si se accede a la MFT se desfragmentará por el disco y una, una buena práctica es evitar crear cantidades enormes de ficheros en un mismo directorio, estructurar en su directorio si es posible. Y mantenimiento regular. Afortunadamente Windows automatiza mucho, además de la desfragmentación programada en disco duro. Windows 10 y Windows 11 también hace el scan periódico en unidades en busca de errores. En la práctica NTFS requiere poco mantenimiento si sigue buenas prácticas, expulsar unidades de forma segura, dejar que Windows haga sus optimizaciones, mantener algo de espacio libre y por supuesto copia de seguridad de los datos importantes porque ningún sistema se salva del fallo de hardware total o de un error humano. Pues bien, esto se puede resumir en 3 puntos fundamentales de todo este podcast. NTFS supuso un salto evolutivo frente a FAT, incorporó journaling para mayor resistencia a fallos, soporte de archivos y volúmenes enormes, características avanzadas como permisos de seguridad, compresión y cifrado. Es el pilar de los sistemas Windows modernos gracias a su fiabilidad y flexibilidad. La Master File Table o MFT es el corazón de NTFS. Funcionan como un índice que registra todos los archivos con sus atributos y ubicaciones, permitiendo un acceso rápido y expansión de funcionalidades. NTFS organiza los datos internamente con estructuras bit-tree y mantiene un registro de transacciones journal que protege la integridad del sistema de archivos incluso ante fallos de energía, lo que mejora enormemente la estabilidad comparado con sistemas de archivos anteriores. En el entorno exclusivamente Windows, NTFS es imbatible, pero cuando necesitamos compatibilidad multiplataforma debemos planificar. NTFS se integra perfectamente con Windows y hoy en día es soportado por Linux con drivers modernos, pero en MacOS es solo lectura sin software adicional. Para soporte unidades externas compartidas con Mac o dispositivos como televisiones o consolas, a menudo es preferible SFAT o FAT32. En Dual Boot Windows Linux NTFS puede servir siempre de que Windows esté correctamente apagado para evitar problemas. Con buenas prácticas, pulsar seguro, fragmentar disco duro, espaldar datos, NTFS seguirá siendo un sistema de archivo confiable y vigente. Pues nada, muchas gracias por escuchar este podcast. La verdad es que espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Al final, no sé cuánto me va a quedar esto, pero vamos, la grabación he tardado 1 hora en grabarlo. Espero que por lo menos le deis like o por lo menos digáis en los comentarios si realmente os ha servido de algo este podcast. Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.